El olor a cal viva, mezclado con tierra húmeda, siempre llegaba antes que el cementerio. Para Tomás Aguilar, ese olor era más confiable que cualquier señal oxidada que indicara el camino. Solo sentir el cambio de aire le bastaba para saber que estaba cerca. El panteón de San Eusebio estaba apartado de la carretera principal, oculto entre maizales y casas abandonadas, un lugar donde el silencio parecía tener un peso físico. Tomás estacionó el camión refrigerado junto al muro agrietado, apagó el motor y se quedó inmóvil unos segundos, como preparándose para entrar en otro mundo. Trabajaba para el ayuntamiento, responsable de la recogida nocturna de cadáveres no reclamados, indigentes, víctimas sin documentos, olvidados por el sistema. Un trabajo que pocos aceptaban, pero que él había aprendido a realizar con una precisión casi mecánica. No era la compasión lo que lo movía, ni la curiosidad morbosa. Era la necesidad. El salario pagaba el alquiler, las medicinas de su madre y mantenía la casa a flote, ya que su padre había fallecido en ese mismo cementerio años atrás, en circunstancias que nunca se habían esclarecido del todo. El contraste entre Tomás y el administrador del cementerio fue evidente desde su primer encuentro. Don Efraín Salgado parecía hecho de piedra, delgado, rígido, siempre vestido de negro, con manos largas y frías que jamás sudaban. Mientras Tomás evitaba entre las tumbas más tiempo del necesario, Efraín circulaba entre ellas como un anfitrión orgulloso, conociendo cada tumba por su nombre, fecha y, según él, por una historia que no constaba en los registros oficiales. Esa noche, Efraín esperaba junto a la puerta principal, sosteniendo un viejo farol, a pesar de la iluminación eléctrica ya instalada. Insistió en mantener ciertas costumbres, dijo, para respetar a los muertos. Tomás bajó de la camioneta y abrió la parte trasera sin intercambiar palabra. El cuerpo, envuelto en una lona oscura, se deslizó dentro de la carreta metálica, produciendo un sonido seco, casi ofensivo en ese ambiente. «Llegó temprano hoy», comentó Efraín, observando cada movimiento con excesiva atención. Tomás simplemente asintió y empujó la carreta hacia el cementerio. El terreno irregular requería pasos cuidadosos, y la luna parcialmente oscurecida proyectaba sombras distorsionadas entre las tumbas. El silencio solo lo rompía el chirrido de las ruedas y el lejano sonido de los perros. El conflicto entre ambos no fue declarado, pero siempre estuvo presente. Tomás desconfiaba de la forma en que Efraín manejaba los cuerpos. Retrasos inexplicables en el registro, entierros fuera del horario establecido, zonas del cementerio clausuradas sin justificación clara. Efraín, por otro lado, parecía irritado por la presencia constante de Tomás, como si el camión refrigerado fuera una intrusión indeseada en un territorio que consideraba exclusivamente suyo. Esa noche, algo era diferente. Al cruzar la sección más antigua del cementerio, Tomás notó rastros recientes de tierra removida en tumbas que, según los mapas, llevaban décadas cerradas. No dijo nada, pero aminoró el paso. Efraín, en cambio, aceleró el paso, lo que lo llevó a un pequeño y apartado mausoleo, parcialmente oculto por cipreses. «Hoy vamos a utilizar este espacio», dijo Efraín, abriendo la puerta de hierro con una llave que llevaba colgada del cuello. Tomás se detuvo. Esa zona no formaba parte de los procedimientos habituales. El protocolo exigía que los cuerpos no identificados fueran trasladados a una fosa común temporal, a la espera de su eventual identificación. El mausoleo, evidentemente antiguo, no formaba parte de ese proceso. «Eso no está en el informe», respondió Tomás en voz baja pero firme. Efraín se giró lentamente. La luz de la lámpara le iluminaba el rostro desde abajo, creando profundas sombras en sus ojos y pómulos. «Hay cosas que no aparecen en los informes», dijo, «sobre todo aquí». Antes de que Tomás pudiera insistir, se oyó un ruido desde el interior del mausoleo.
No era un sonido claro, sino algo entre un arrastre y un crujido seco, como huesos reordenándose. Tomás sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No creía en fantasmas, pero sí en irregularidades, y ahí residía el verdadero peligro. Empujaron el carro hacia el interior. El interior del mausoleo exhalaba un olor más intenso, una mezcla de decadencia antigua y algo más reciente, casi metálico. Tomás notó una mesa de piedra en el centro, demasiado limpia para un lugar como ese, y utensilios dispuestos con excesivo cuidado. No eran herramientas funerarias comunes. El misterio se instaló allí, silencioso y pesado. ¿Por qué preparar ese espacio? ¿Por qué desviarse del procedimiento habitual? Tomás presentía que esta noche no sería una simple entrega burocrática. Había una extraña lógica en las acciones de Efraín, un patrón que aún no se había revelado por completo, pero que apuntaba a algo profundamente erróneo. Al salir del mausoleo, Efraín cerró la puerta con un cuidado casi ceremonial. Antes de alejarse, posó la mano sobre la fría piedra, como agradeciendo algo invisible. Tomás observaba en silencio, registrando cada gesto. Aún no lo sabía, pero ese acto de rendición marcó el inicio de un conflicto que no podía ignorarse, un juego de acciones y consecuencias sepultado bajo años de tierra, silencio y complicidad. Y en lo más profundo del cementerio, algo parecía haberse despertado. Durante el día, el panteón de San Eusebio parecía un lugar olvidado por el tiempo, pero aún funcional. Las familias llegaban con flores artificiales, botellas de refresco como ofrendas y velas encendidas incluso bajo el intenso sol mexicano. El cementerio no era solo un espacio de duelo, sino un punto de convivencia silenciosa entre vivos y muertos, un reflejo directo de la cultura local, donde la muerte no se ocultaba, solo se controlaba. Tomás conocía bien esta dinámica, pues había crecido recorriendo esos pasillos de tumbas desde su infancia. La casa donde vivía estaba a pocas cuadras del cementerio, en un barrio marcado por edificios antiguos y calles estrechas. Vivía allí con su madre, Elena Aguilar, una mujer de salud frágil y memoria débil. Rara vez hablaba de su difunto esposo, pero cuando lo hacía, siempre mencionaba su miedo a don Efraín. Tomás recordaba estas frases dispersas mientras preparaba café antes de ir a trabajar, observando el polvo que se levantaba con el viento seco de la mañana a través de la ventana. Don Efraín Salgado no vivía en el barrio. Decían que ocupaba una pequeña habitación en la parte trasera del cementerio, cerca de la capilla abandonada. El ayuntamiento nunca lo confirmó oficialmente, pero nadie lo ponía en duda. Llevaba más de 20 años al frente de la administración, soportando cambios de alcaldes, recortes presupuestarios y acusaciones que nunca prosperaban. Su poder provenía menos de su cargo y más de su conocimiento acumulado, las llaves que portaba y los secretos que custodiaba. Los empleados más veteranos evitaban hablar con Efraín más de lo necesario. Corrían rumores de que llevaba registros paralelos, cuadernos manuscritos, donde anotaban no solo nombres y fechas, sino también circunstancias extraoficiales de las muertes. Tomás se enteró de esto por Ramón, un sepulturero que había trabajado allí durante décadas antes de desaparecer sin previo aviso. Un día, simplemente no regresó. El informe indicaba su renuncia voluntaria, pero nadie recordaba que hubiera mencionado alguna intención de irse. El paisaje que rodeaba el cementerio también influyó en todo. El terreno era irregular, antiguo, parte de él construido sobre ruinas coloniales y, según historiadores locales, sobre fosas comunes de epidemias del siglo XIX. Excavaciones mal planificadas revelaban con frecuencia huesos antiguos, que eran rápidamente reubicados sin dejar constancia. La mezcla de capas históricas creaba una constante sensación de superposición,
como si el pasado insistiera en infiltrarse en el presente. Entre los personajes secundarios destacaba Marta Reyes, empleada del Registro Civil Municipal. Era ella quien recibía los informes de Tomás y firmaba las autorizaciones de entierro. Discreta y metódica, Marta había detectado inconsistencias en los documentos provenientes del cementerio, pero nunca las había denunciado formalmente. Él prefería hacer copias adicionales y guardarlas en una carpeta personal, una costumbre silenciosa que revelaba más cautela que valentía. Tomás interactuaba poco con Marta, pero notaba cómo ella evitaba mirar directamente los formularios que le enviaba don Efraín. Era como si el papel contuviera algo indeseable. Estas pequeñas reacciones le ayudaron a comprender que su desconfianza no era aislada. El problema no era solo el cementerio, sino la red de silencio que lo rodeaba. La cultura local reforzaba esta omisión. En el barrio se decía que ciertas preguntas traían mala suerte. El Día de Muertos se celebraba con alegría, pero había límites claros sobre lo que se podía preguntar. Tomás había crecido aprendiendo a respetar estos límites, pero su trabajo lo había colocado en una posición incómoda, donde ignorar detalles comenzaba a parecerle complicidad. El antagonismo de Efraín no se manifestaba en confrontaciones directas, sino en gestos calculados. Alteró las rutas funerarias, cambió horarios sin previo aviso y observó a Tomás con excesiva atención, como si evaluara su utilidad o riesgo. Cada decisión parecía parte de un plan mayor, aún invisible, pero firmemente estructurado. Al final de cada día, al ponerse el sol tras las tumbas más altas, el cementerio adquiría un engañoso tono dorado. Tomás sabía que esta belleza fugaz ocultaba una oscura complejidad construida por decisiones humanas a lo largo de generaciones. Allí, el mundo no era solo un telón de fondo, sino un agente activo que moldeaba comportamientos, silenciaba denuncias y permitía que figuras como don Efraín prosperaran. La exploración más profunda de ese entorno dejó claro que nada allí era accidental. Cada personaje, cada espacio y cada omisión contribuían a un mecanismo mayor, donde la muerte era solo el aspecto más visible de algo mucho más antiguo y persistente. La rutina de Tomás empezó a desmoronarse en los días posteriores a aquella entrega irregular. El trabajo continuó, pero surgían pequeñas desviaciones con creciente frecuencia. Cuerpos que debían haber llegado al cementerio simplemente desaparecían del sistema, mientras que otros aparecían en los registros sin que él participara en la recolección. Con cada inconsistencia, Tomás anotaba mentalmente horas, nombres incompletos, números de protocolo alterados. No confrontó a nadie todavía. Observó. El conflicto avanzaba no en explosiones, sino en fisuras. Don Efraín empezó a exigirle a Tomás que hiciera entregas cada vez más tarde, justificándolo siempre con urgencias administrativas. Las órdenes llegaban directamente, sin pasar por el ayuntamiento. Cuando Tomás las cuestionaba, recibía respuestas vagas o silenciosas. Una de esas noches, al llegar al cementerio, encontró la reja lateral abierta, algo que nunca ocurría. Dentro había luces encendidas en zonas que normalmente estaban cerradas. Apagó el motor y se mantuvo alerta, sintiendo que ya no era solo un empleado que cumplía órdenes. El primer obstáculo concreto surgió cuando Tomás intentó acceder a los registros digitales del cementerio en el ayuntamiento. El sistema indicaba acceso restringido. Marta, visiblemente tensa, explicó que alguien había solicitado un cambio en los permisos en nombre de la administración local. No dijo quién. El conflicto estaba cobrando relevancia institucional.
No se trataba solo de Efraín, sino de su influencia que se extendía a sectores que deberían haber sido neutrales. Los personajes secundarios comenzaron a interferir de forma más directa. Un policía municipal, conocido simplemente como Ortega, empezó a aparecer con frecuencia en el cementerio, siempre fuera de servicio. Hablaba largo y tendido con Efraín, fumando cerca de la capilla abandonada. Tomás notó que Ortega lo observaba con interés calculado, como quien evalúa un problema antes de decidir si actuar. Su presencia indicaba una protección informal, un escudo contra las preguntas externas. La tensión aumentó cuando Tomás encontró, en el fondo del camión, un objeto que no cumplía con el protocolo. Una bolsa de plástico con restos de tejido y huesos pequeños, claramente humanos, pero incompatibles con el cuerpo entregado esa noche. El material no figuraba en ningún documento. En lugar de tirarlo, Tomás guardó la bolsa en un compartimento oculto del vehículo. Por primera vez, decidió actuar proactivamente ante el caos que se desataba. Las consecuencias fueron inmediatas. Al día siguiente, recibió una advertencia informal por fallas operativas. Nada firmado, nada oficial, solo presión. El conflicto ahora era personal. Los ingresos de Tomás estaban amenazados, al igual que la estabilidad de su madre. Empezó a darse cuenta de que cada acción generaba una respuesta proporcional, como si lo estuvieran poniendo a prueba. Efraín intensificó su control. Comenzó a supervisar personalmente algunas entregas, colocándose demasiado cerca, observando cada movimiento de Tomás. En una de estas ocasiones, se desvió de la ruta hacia una zona recién cercada del cementerio. Allí se habían abierto nuevas tumbas sin identificación. La tierra aún estaba fresca. Tomás notó huellas de neumáticos diferentes a las del camión oficial. Otros vehículos estaban entrando por allí. El conflicto se complejizaba cada vez más. Ya no se trataba solo de irregularidades administrativas, sino de un sistema paralelo de circulación de cadáveres. Tomás comenzó a reconstruir patrones, horarios nocturnos específicos, fechas cercanas a festividades locales, periodos de menor vigilancia. Cada pieza encajaba poco a poco, revelando una operación organizada, protegida por el miedo colectivo. Marta, presionada por las crecientes inconsistencias, comenzó a cometer pequeños errores intencionales, retrasando firmas y solicitando confirmaciones adicionales. Estas acciones generaron fricción interna, atrayendo atención no deseada. Ortega se presentó en la oficina del registro civil una tarde, haciendo preguntas que no formaban parte de ningún procedimiento estándar. El conflicto ahora involucraba a múltiples facciones, todas en torno al cementerio. Tomás sintió el peso de esta escalada al encontrar su casa con indicios de un pequeño allanamiento. No habían robado nada, pero los cajones estaban abiertos y los documentos revueltos. Era una clara advertencia. No llamó a la policía, entendió el mensaje. El conflicto había dejado de ser abstracto, había entrado en su vida privada cruzando una línea irreversible. A pesar de ello, Tomás no se rindió. Siguió observando, recopilando fragmentos de información, consciente de que cada paso adelante aumentaba el riesgo. El conflicto en desarrollo ya no daba cabida a la neutralidad. Estaba atrapado en un juego donde el silencio significaba supervivencia, pero la acción significaba verdad. Y la verdad en ese lugar tenía un precio demasiado alto como para ignorarla. Durante las semanas siguientes, se formaron nuevas capas en torno al conflicto principal, creando subtramas que se entrelazaban de forma casi invisible. Tomás empezó a dividir su atención entre su trabajo en el cementerio y la salud cada vez más precaria de su madre. Elena empezó a confundir horarios, a olvidar nombres y ciertos días a preguntar por su difunto esposo como si aún estuviera vivo. Estos lapsus de memoria aumentaron su dependencia de su hijo, limitando el margen de maniobra de Tomás.
La presión del tiempo surgió cuando el médico les informó que Elena necesitaría una cirugía delicada en pocas semanas. El costo excedía cualquier ahorro que Tomás pudiera tener. Aceptar horas extras y partos fuera de protocolo se convirtió en una verdadera tentación, y Efraín pronto se dio cuenta. Sin mencionar cantidades, comenzó a ofrecer favores logísticos que resultaron en pagos informales. Cada oferta venía con plazos cortos, lo que obligaba a tomar decisiones rápidas. Mientras tanto, Marta se enfrentaba a su propia subtrama. Un auditor estatal anunció una visita rutinaria al registro civil dentro de un mes. Para ella, esto representaba un riesgo directo. Las copias que había conservado podían salvarla o condenarla. Empezó a organizar en silencio los documentos, conectando fechas, firmas y horas que siempre apuntaban al mismo destino final. El tiempo se estaba convirtiendo en un enemigo común. En el cementerio, Ortega intensificó su presencia. Empezó a circular de noche, alegando estar realizando inspecciones informales. Su relación con Efraín se hizo más evidente cuando Tomás los vio descargar cajas de un vehículo particular. No eran ataúdes, sino contenedores térmicos, similares a los que se usan para transportar alimentos. La imagen quedó grabada en la mente de Tomás, conectándola de forma inquietante con el mausoleo preparado como un espacio funcional, casi doméstico. Otra subtrama surgió con Julián, un joven sepulturero recién contratado. A diferencia de los demás empleados, hacía demasiadas preguntas, observaba rutas, comentaba horarios y se mostraba incómodo con ciertas zonas prohibidas. Tomás percibió en él un reflejo de su propia inquietud inicial. Al mismo tiempo, sabía que la curiosidad de Julián podía acarrear graves consecuencias. La relación entre ambos se volvió cautelosa, compuesta de advertencias indirectas y silencios calculados. La presión del tiempo se intensificó cuando Efraín anunció cambios estructurales en el cementerio. Algunas secciones se cerrarían permanentemente y otras se ampliarían. Las obras comenzarían en pocos días, lo que implicaba enterrar las pruebas físicas bajo concreto. Tomás comprendió que el tiempo para actuar se agotaba. Cada subtrama convergía en el mismo punto crítico, reduciendo las opciones. En casa, Elena sufrió una crisis más grave. La llevaron de urgencia al hospital y Tomás tuvo que abandonar un parto en curso. Al regresar al cementerio horas después, encontró el camión vacío y un informe a su nombre. Alguien había ocupado su lugar sin autorización. Esta sustitución temporal reveló que no era indispensable, solo conveniente. Marta, presintiendo la inminente auditoría, decidió poner a prueba los límites. Envió una solicitud formal de aclaración sobre los entierros recientes. La respuesta llegó demasiado rápido, firmada por un superior al que nunca había conocido personalmente. La falsificación era evidente. Esta subtrama institucional comenzó a presionar el núcleo del conflicto, creando grietas visibles. Julián desapareció 2 días después. Vaciaron su casillero y eliminaron su nombre de la lista. Efraín explicó que había renunciado. Nadie le creyó. Su ausencia añadió una urgencia silenciosa a todos los demás hilos narrativos, confirmando que el sistema reaccionaba con firmeza ante las desviaciones. Todas estas subtramas no se desarrollaron al azar. Estaban condensadas, conectadas por decisiones pospuestas, plazos médicos, auditorías y proyectos de construcción inminentes. El conflicto principal se volvió más denso, más claustrofóbico. Cada personaje sentía que la soga se cerraba y el tiempo, ahora claramente definido, transformaba cada decisión en un riesgo calculado. La complejidad llegó a un punto en el que ninguna acción podía aislarse. La salud de Elena, el miedo de Marta, la desaparición de Julián y la prisa de Efraín formaban un nudo narrativo único. Resolver una trama implicaba forzar todas las demás.
El cementerio dejó de ser un simple escenario para convertirse en el centro de gravedad de todas las decisiones, exigiendo una resolución antes del vencimiento del plazo. Tomás empezó a dormir muy poco, aprovechando las primeras horas de la mañana para reorganizar mentalmente todo lo que sabía. Se dio cuenta de que las subtramas no eran distracciones, sino pruebas de resistencia. Cada una presionaba un punto diferente de su vida, evaluando cuánto podía soportar antes de rendirse. La cirugía de su madre estaba programada, la auditoría se acercaba y las obras del cementerio avanzaban sin demora. El calendario se convirtió en un instrumento de constante amenaza. Efraín, a su vez, ajustó su comportamiento. Se volvió más cordial, ofreciendo transporte, café y palabras calculadas de preocupación. Este cambio no trajo alivio, solo reforzó la sensación de estar rodeado. La cordialidad siempre aparecía cuando Tomás parecía más vulnerable, como si fuera parte de una estrategia de desgaste emocional. Marta decidió compartir algo de lo que sabía con Tomás, pero sin reuniones directas. Dejó copias anónimas en la camioneta, entre papeles comunes. Los documentos confirmaron patrones de enterramiento fuera de los registros oficiales. Este intercambio silencioso creó una alianza frágil, basada más en la urgencia que en la confianza plena. La desaparición de Julián empezó a circular como rumor en el barrio. Algunas versiones hablaban de una fuga, otras de un accidente. Ninguna era convincente. La incertidumbre amplificó el miedo colectivo y reforzó el silencio. El tiempo seguía avanzando, indiferente a las vacilaciones humanas, empujándolos a todos hacia un punto en el que las subtramas exigirían una resolución inmediata, sin posibilidad de retirada. En ese momento, Tomás comprendió que ya no había espacio para la mera observación. Las subtramas habían cumplido su propósito, estrechando caminos y eliminando alternativas seguras. El cementerio funcionaba como un organismo vivo, reaccionando a cada estímulo con precisión. La presión temporal ya no era abstracta, sino medible en días y horas. Cada personaje estaba posicionado, consciente o inconscientemente, para un desenlace inevitable. Poco tiempo quedaba antes de que todas estas líneas convergieran violentamente, exigiendo una decisión definitiva que ninguno de ellos podía posponer sin pagar un precio irreversible. El silencio ya no protegía a nadie, solo retrasaba el impacto, mientras la estructura invisible del conflicto se preparaba para derrumbarse bajo su propio peso acumulado. Muy pronto, sin previo aviso, el punto de inflexión llegó en una noche sin luna, cuando el cementerio parecía aún más aislado de lo habitual. Efraín llamó a Tomás con una urgencia inusual, con instrucciones de hacer una entrega fuera del horario habitual y sin registro previo. El tono no admitía negativas. Al llegar, se dio cuenta de que el camión no sería descargado en el antiguo mausoleo, sino en la capilla abandonada, cerrada durante años por riesgos estructurales. Ese cambio indicaba una clara ruptura con los patrones anteriores. Dentro de la capilla, el espacio se había transformado. Se habían quitado los bancos, el suelo estaba recién lavado y una gran mesa improvisada ocupaba el centro. Sobre ella, los utensilios de metal estaban dispuestos con precisión quirúrgica. No había símbolos religiosos, solo funcionalidad. El olor no era solo a descomposición, sino a comida cruda. Tomás reconoció bolsas térmicas similares a las que había visto con Ortega semanas antes. Efraín no intentó disimularlo. Por primera vez, explicó algo sin metáforas. Dijo que ciertos cuerpos no eran enterrados, sino reutilizados. Habló de viejos acuerdos, de personas influyentes que buscaban experiencias extremas, de escenas exclusivas celebradas en fechas específicas. El cementerio ofrecía discreción, acceso y materia prima.
La revelación no fue una sorpresa inmediata, sino el ajuste definitivo de todas las piezas observadas. El terror macabro no residía en elementos sobrenaturales, sino en la fría lógica del plan. Tomás se dio cuenta de que el realismo de la situación lo hacía todo más inquietante. No se trataba de una locura aislada, sino de un sistema organizado, sostenido por el dinero, el silencio y el miedo. Efraín no mostró culpa, solo eficiencia. Dijo que el padre de Tomás lo había descubierto años antes e intentó denunciarlo. Murió días después, oficialmente de un infarto. Esta revelación cambió por completo el curso de la historia. El antagonista dejó de ser un simple administrador corrupto y se convirtió en el guardián de un ritual clandestino de profunda crueldad humana. El conflicto ya no era solo administrativo o moral. Se había vuelto personal, histórico e irreversible. Tomás comprendió que su presencia allí no era accidental. Estaba siendo puesto a prueba para asumir un papel más importante. Ortega apareció poco después, confirmando la protección institucional. Trajo documentos falsos, transferencias bancarias y una propuesta directa. Si Tomás aceptaba participar, su madre tendría la cirugía pagada, sus deudas saldadas y su seguridad garantizada. El tiempo apremiaba. La cirugía estaba programada para la semana siguiente. Las obras en el cementerio comenzarían en 2 días. La auditoría llegaría pronto. Todo estaba convergiendo. El inesperado suceso ocurrió cuando Marta apareció en la capilla, traída a la fuerza. La habían descubierto, su destino quedaría sellado esa noche, transformada de testigo en ingrediente. Su presencia destrozó cualquier posibilidad de neutralidad. Tomás vio en ella el reflejo de lo que le sucedería a cualquiera que cruzara la línea equivocada. La reacción emocional fue inmediata y silenciosa. Tomás no habló ni amenazó. Actuó. Aprovechó un momento de distracción cuando Efraín se acercó a la mesa. Lo empujó con fuerza, haciéndolo caer sobre los cubiertos. El caos se desató rápidamente. Ortega intentó reaccionar, pero Tomás ya había abierto la camioneta, encendiendo el motor y haciendo suficiente ruido para llamar la atención. El punto de inflexión se concretó cuando Tomás liberó a Marta y cerró la capilla desde afuera con cadenas improvisadas. No sabía si Efraín sobreviviría. Solo sabía que nada podía seguir como antes. Esa acción no resolvió el conflicto, pero cambió por completo su dinámica. El secreto había sido expuesto, aunque parcialmente, y el protagonista había cruzado un punto sin retorno. Mientras huían, Marta reveló que había enviado copias de los documentos a un contacto externo, un periodista de investigación. Esta información añadió una nueva variable impredecible. El sistema ya no estaba confinado al cementerio. La historia estaba ganando alcance externo, amenazando intereses más amplios. Tomás sintió el peso de la transformación en ese instante. Ya no era un observador ni un empleado presionado. Se había convertido en un agente activo, responsable de consecuencias que aún no podía medir. El punto de inflexión no le ofreció ningún alivio, solo un cambio radical de trayectoria. Al mirar atrás, viendo la silueta del cementerio desaparecer camino abajo, Tomás comprendió que el verdadero horror no residía en los actos cometidos allí, sino en su normalización con el tiempo. La revelación final no se trataba solo de Efraín, sino de toda una red dispuesta a consumir cualquier cosa, incluso personas, para mantener intactos sus privilegios. La historia se encaminaba ahora hacia una conclusión inevitable, impulsada por una verdad que ya no podía ser enterrada. Las consecuencias de lo ocurrido en la capilla comenzaron a extenderse incluso antes del amanecer. Tomás y Marta no fueron muy lejos.
Se detuvieron en un camino secundario, ocultos entre cobertizos abandonados, intentando ordenar sus pensamientos mientras sus cuerpos aún reaccionaban a la conmoción. No hubo celebración ni sensación de victoria, solo la pesada conciencia de haber desencadenado algo imposible de controlar por completo. El primer efecto se produjo en forma de silencio. El teléfono de Tomás permaneció en silencio durante horas, lo cual era inusual. Ni llamadas del ayuntamiento, ni solicitudes de entrega urgente, ni mensajes indirectos. Este vacío indicaba una reorganización. El sistema se estaba ajustando, calculando los daños. Tomás sabía que la falta de una reacción inmediata era más peligrosa que una persecución abierta. Marta, por su parte, entró en un estado de alerta constante. Revisó mentalmente cada documento enviado, cada correo electrónico cifrado, cada detalle que pudiera incriminarlos o protegerlos. Su reacción no fue emotiva, sino estratégica. Entendía mejor que Tomás el lento pero implacable funcionamiento de las estructuras institucionales. Sabía que, una vez expuesta, la trama intentaría desvincularse de sus operadores más visibles. En el hospital, Elena esperaba la cirugía, sin saber nada. Tomás visitó a su madre esa misma mañana, ocultando los moretones bajo la camisa y el cansancio en la mirada. Su reacción al verla frágil y conectada a máquinas reforzó el peso de la decisión que había tomado. Las consecuencias ya no eran teóricas. Cada riesgo asumido ahora impactaba directamente a alguien que no había elegido ser parte de ese conflicto. En el cementerio, la reacción fue controlada. La capilla fue aislada bajo el pretexto de riesgo estructural. Se ordenó a los empleados guardar absoluto silencio. Efraín no apareció en público. Comenzaron a circular rumores, versiones contradictorias sobre un accidente, una enfermedad repentina y un traslado de emergencia. Su ausencia creó un vacío de poder temporal, rápidamente llenado por figuras menos visibles. Ortega reaccionó como era previsible. Se presentó una denuncia policial contra Tomás por abandono de su cargo y robo de un vehículo oficial. La acusación era débil, pero suficiente para justificar registros y presiones. No mencionaba la capilla, ni a Marta, ni los documentos. La estrategia era aislar al protagonista, convertirlo en un problema administrativo antes de que el escándalo se hiciera público. El periodista se puso en contacto al día siguiente. No prometió nada, solo confirmó la recepción del material y pidió tiempo. Esta cautelosa reacción indicaba que la investigación sería lenta. Las consecuencias no se resolverían en los titulares inmediatos. Habría que esperar, verificar y correr el riesgo de que se archivara. La ansiedad aumentó. Tomás se dio cuenta de que revelar la verdad no garantizaba su protección. Marta empezó a sentir el peso psicológico de su decisión. Cada coche lento parecía una amenaza. Cada llamada desconocida era motivo de pánico. Su reacción emocional contrastaba marcadamente con la fría concentración que había mostrado antes. Estaba empezando a comprenderlo. Se habían enfrentado a algo más grande que individuos concretos. El plan reaccionó como un organismo herido, retirándose y preparando contraataques. El ayuntamiento anunció una auditoría interna del cementerio, pero sin mencionar las quejas externas. El tono fue preventivo, no investigativo. Esta reacción institucional reforzó la percepción de que el sistema intentaría absorber el impacto, sacrificando partes menores si fuera necesario. Tomás comprendió que Efraín podía ser descartable, pero la lógica que representaba no. Las consecuencias también afectaron al barrio. Los rumores sobre la desaparición de Julián resurgieron con mayor fuerza. La gente empezó a establecer vínculos que antes había evitado. El miedo se mezcló con la curiosidad. Algunas familias dejaron de visitar el cementerio. Otras empezaron a ir en grupos. El espacio simbólico empezó a cambiar.
reflejando la inestabilidad causada por la ruptura. En su fuero interno, Tomás reaccionó con una mezcla de culpa y determinación. Sabía que sus acciones habían puesto en riesgo a Marta y posiblemente retrasado la cirugía de su madre. Al mismo tiempo, comprendía que ceder ahora significaría legitimar todo lo que había descubierto. Su reacción fue práctica, cambió sus rutinas, evitó los lugares predecibles y comenzó a registrar todo lo que recordaba, creando su propio archivo. La llamada telefónica que confirmaba la suspensión temporal de la cirugía fue un golpe directo. Falta de recursos, problemas administrativos. Tomás lo interpretó como una represalia indirecta. El sistema no necesitaba amenazar explícitamente. Bastaba con retrasar, obstaculizar, desgastar. Las consecuencias ahora se concretaban en un sufrimiento prolongado. Marta sugirió huir, irse a otra ciudad, desaparecer. Tomás se negó. Su reacción fue firme, como nunca antes. Huir significaría abandonar a Elena y permitir que prevaleciera la narrativa oficial. Aceptó el riesgo, pero no el silencio. Esta decisión redefinió la dinámica entre ellos, estableciendo un compromiso silencioso de confrontación. Las reacciones continuaron en cadena. Ninguna fue definitiva, todas acumulativas. El punto de inflexión se había transformado en un campo de consecuencias impredecibles, donde cada acción generaba respuestas asimétricas. No había vuelta a la normalidad. El conflicto ahora existía de forma permanente, infiltrándose en las relaciones, las instituciones y las decisiones cotidianas. Tomás comprendió que sobrevivir no significaba escapar ileso, sino soportar el impacto prolongado de haber roto un pacto de silencio. Las consecuencias no fueron explosivas, sino corrosivas, desgastando lentamente a cualquiera que se atreviera a confrontar lo que siempre se había tolerado. Aún así, su reacción fue clara. Ni presionado, ni rodeado, permitiría que todo volviera a quedar enterrado. El precio ya se estaba pagando y retirarse lo volvería inútil. La siguiente fase le exigió a Tomás algo que nunca antes había necesitado desarrollar: resiliencia continua. Ya no había eventos explosivos, solo desgaste diario. Empezó a despertarse antes del amanecer, no por costumbre, sino por vigilancia. El crecimiento no llegó como una iluminación repentina, sino como una adaptación forzada. Cada día exigía decisiones prácticas, sin lugar a dudas emocionales. El primer cambio visible se observó en su comportamiento. Tomás dejó de limitarse a reaccionar ante los acontecimientos y comenzó a anticiparlos. Creó rutas alternativas por la ciudad, evitó horarios predecibles y estableció puntos de contacto indirectos con Marta. Esta organización no era paranoia, sino un proceso de aprendizaje. El miedo persistía, pero estaba bajo control. Comprendió que la supervivencia requería método. Su relación con su madre también cambió. Elena notó el cansancio de su hijo, aún sin comprender la causa. Tomás comenzó a cuidarla con más atención, asumiendo tareas que antes había pospuesto. No se habló de sacrificios. Su crecimiento se hizo evidente en acciones sencillas, como preparar las comidas con antelación, organizar los documentos médicos y asegurarse de que nunca estuviera sola en los días difíciles. Marta, por otro lado, tuvo dificultades para seguir el ritmo. El miedo la paralizaba a veces. Tomás no intentó convencerla con palabras, simplemente mantuvo una presencia constante, compartiendo tareas y asumiendo mayores riesgos cuando era necesario. Este enfoque práctico fortaleció su relación. El crecimiento del protagonista se reflejó en cómo apoyaba a los demás sin promesas vacías. El periodista finalmente regresó con información concreta. La investigación avanzaba, pero requería paciencia. Había que confirmar los documentos y proteger las fuentes. Tomás aceptó esta lentitud sin mostrar frustración.
Antes habría interpretado el retraso como una amenaza. Ahora comprendía el proceso. Esta aceptación fue parte de su evolución. En el cementerio se estaban produciendo cambios sutiles. Efraín no había regresado oficialmente. Un administrador provisional había asumido el control y ciertas áreas habían sido reabiertas bajo nueva supervisión. Aún no se había denunciado nada explícitamente, pero el flujo irregular de cadáveres había disminuido. Tomás observaba desde la distancia, consciente de que el sistema no desaparecería de inmediato. El crecimiento residía en reconocer las limitaciones sin abandonar el objetivo. Surgió un nuevo desafío cuando Ortega intentó la reconciliación. El contacto fue indirecto a través de un conocido en común, quien ofreció resolver asuntos pendientes. Anteriormente, Tomás habría reaccionado con ira o miedo. Ahora se negó sin confrontación, dejando constancia del contacto. La superación no residió en confrontar físicamente al antagonista, sino en no dejarse provocar. La cirugía de Elena se reprogramó tras una intervención externa relacionada con la investigación. No hubo celebración. Tomás comprendió que este progreso era el resultado de una serie de acciones persistentes, no de un solo gesto heroico. Su crecimiento personal se consolidó en esta comprensión. No se trataba de protagonismo, sino de sostenibilidad en el tiempo. En su fuero interno, Tomás se dio cuenta de que había dejado de definirse simplemente como alguien que reaccionaba ante el abuso. Había empezado a verse como parte activa de un cambio gradual. Este cambio no requería discursos, solo continuidad. Mantuvo registros, apoyó emocionalmente a Marta cuando flaqueaba y siguió colaborando con la periodista siempre que se lo solicitaba. El arco de la superación del miedo no lo eliminó, pero redefinió su función. El miedo dejó de paralizar y comenzó a guiar las decisiones. Tomás aprendió a reconocer cuándo avanzar y cuándo esperar. Esta comprensión del entorno era algo que nunca antes había desarrollado. El crecimiento residió en saber que la valentía no consistía en la ausencia del miedo, sino en su gestión. Empezaron a surgir pequeñas victorias. Un empleado del cementerio solicitó un traslado. Se corrigió un informe. Un rumor se extendió públicamente. Nada de esto lo resolvió todo, pero indicaba que había movimiento. Tomás no se dejaba engañar. Sabía que vendrían contratiempos. Aún así, mantuvo el ritmo. La clave para superar estos desafíos era no exigir soluciones inmediatas. Marta también evolucionó. Empezó a actuar con más firmeza, asumiendo riesgos calculados. Este cambio reflejó el impacto del ejemplo silencioso de Tomás. Él no la presionó, sino que demostró en la práctica que era posible perseverar incluso bajo amenaza. Su crecimiento resonó con los demás. Al final de esta etapa, Tomás ya no era el mismo hombre que aceptaba órdenes sin rechistar. Su transformación era visible en sus gestos, decisiones y la forma en que ocupaba espacios que antes había evitado. No había grandeza en ello, solo coherencia. Superar el desafío no significó una victoria definitiva, sino preparación. Tomás estaba más atento, más resiliente y menos impulsivo. Ahora comprendía que el conflicto requeriría una confrontación final, pero también sabía que llegaría a ese momento más fuerte que nunca. Su crecimiento fue lo suficientemente completo como para sostenerlo hasta el final, sin repetir errores, sin discursos vacíos, solo acción continua y consciente ante lo que estaba por venir. La preparación para el clímax no fue evidente, sino una sucesión silenciosa de acontecimientos que aceleró el ritmo de la historia. Tomás notó este cambio cuando el periodista le informó que la historia estaba entrando en la fase final de investigación.
Había fechas, nombres confirmados y suficientes referencias cruzadas para una publicación inminente. Esto significaba que el sistema tendría poco tiempo para reaccionar de forma controlada. La tensión dejó de ser difusa y se convirtió en algo temporal. Las subtramas comenzaron a desentrañar una a una. Marta completó la organización completa de los archivos, eliminando duplicados y protegiendo copias en diferentes ubicaciones. Este trabajo marcó el final de la fase de recopilación y el comienzo de la exposición. Ya no buscaba nuevas pruebas, solo se aseguraba de que las existentes sobrevivieran a posibles intentos de destrucción. Su función narrativa se consolidó. En el cementerio, la construcción se suspendió oficialmente. La justificación fue una revisión del contrato, pero Tomás sabía que en realidad se trataba de control de daños. Sin el concreto, la evidencia seguía accesible. Esta interrupción puso fin a la subtrama de presión física sobre el espacio, permitiendo que la escena permaneciera estática hasta el enfrentamiento final. El ambiente aguardaba. Elena se sometió a una cirugía exitosa. La recuperación requirió cuidados, pero el riesgo inmediato había pasado. Esta resolución eliminó una de las principales herramientas de chantaje emocional del antagonista. Tomás ahora podía actuar sin el peso constante de una amenaza directa para su madre. La subtrama familiar quedó cerrada, liberando al protagonista para el conflicto central. Ortega, presionado por fuerzas externas, comenzó a cometer errores. Intentó contactar directamente con Marta, dejando tras de sí registros comprometedores. Estos fracasos indicaron un declive de poder. El antagonista secundario ya no operaba con la misma confianza. Su rol pasó de ser una amenaza activa a un riesgo inminente de colapso, lo que contribuyó a la creciente tensión. Tomás ajustó su rutina final, redujo los viajes, se centró en algunos puntos estratégicos y estableció horarios estrictos. Ya no buscaba investigar, solo estar preparado. La preparación no era física, sino mental. Sabía que el clímax requeriría claridad y rapidez, no improvisación. El periodista organizó una reunión en persona, la primera desde el inicio de su colaboración. Este encuentro simbolizó la transición definitiva de la historia a su momento decisivo. Al aceptar, Tomás comprendió que el anonimato llegaba a su fin. La exposición dejaría de ser abstracta. Esta decisión puso fin a la subtrama de la protección indirecta. En el barrio, el silencio empezó a romperse. Se hablaba de investigaciones, de movimientos extraños del pasado. Pequeñas conversaciones indicaban que el tabú se estaba desvaneciendo. El miedo colectivo ya no era absoluto. Este cambio ambiental reforzaba la sensación de un progreso inevitable hacia el clímax. Marta y Tomás tuvieron una conversación breve y práctica. Definieron límites, responsabilidades y qué hacer si algo salía mal. No hubo dramatismo. La preparación emocional ya se había hecho durante semanas. Ahora solo faltaba coordinar acciones. Esta conversación puso fin a la subtrama de la indecisión. En el cementerio, el administrador interino convocó una reunión extraordinaria. Tomás no asistió, pero se enteró de que el nombre de Efraín había sido oficialmente eliminado de los registros recientes. No como acusación, sino por una razón técnica. Este intento de borrado confirmó que el sistema se preparaba para sacrificar símbolos para sobrevivir. El clímax se acercaba. La tensión aumentó cuando Tomás se dio cuenta de que lo seguían de nuevo. No corrió, simplemente anotó mentalmente rutas y tiempos. El miedo ya no dominaba sus acciones. Sabía que la persecución indicaba desesperación. El antagonismo se había vuelto reactivo. El periodista advirtió que la publicación se produciría en 48 horas.
Este plazo sirvió como cuenta regresiva narrativa. Todo lo que quedaba por hacer debía hacerse antes. No había espacio para nuevas subtramas. Todas estaban resueltas o eran irrelevantes. Tomás pasó la última noche antes del clímax en vigilia silenciosa. No hubo una reflexión prolongada, solo un repaso práctico de lo que podría suceder. No buscaba una victoria personal, solo un cierre. La preparación estaba completa no porque todo estuviera bajo control, sino porque había aceptado su propia ausencia. Al amanecer, el ritmo de la historia ya había cambiado. Cada movimiento parecía más rápido, cada decisión más definitiva. La preparación había cumplido su propósito. El escenario estaba listo, los personajes posicionados y el tiempo claramente definido. El clímax ya no era una posibilidad, sino una certeza inmediata, a punto de romper el frágil equilibrio mantenido hasta entonces. El clímax llegó en el momento en que se publicó la historia, incluso antes de que Tomás notara movimiento alguno a su alrededor. Su celular vibraba sin parar. Mensajes cortos, llamadas interrumpidas, notificaciones fragmentadas. No había tiempo para leerlo todo. El impacto no fue abstracto, fue inmediato. El sistema, ahora expuesto, reaccionó caóticamente, sin la coordinación silenciosa que lo había sostenido durante años. Tomás estaba cerca del cementerio cuando aparecieron las primeras señales. Los coches entraban y salían. Los empleados eran bloqueados en la entrada. Los periodistas se agolpaban afuera. El espacio, antes protegido por el silencio, se había convertido en un escenario abierto. El conflicto central finalmente emergía a la superficie, exigiendo una resolución directa. Ya no había capas intermedias que amortiguaran el impacto. Dentro del cementerio, don Efraín reapareció, no oficialmente, sino físicamente. Caminaba con dificultad, con las heridas mal curadas, el rostro más delgado, pero la mirada aún fría. Allí se reveló el giro plausible. Efraín no había sido eliminado esa noche, había sobrevivido, oculto por aliados, esperando el momento de actuar. Su presencia en ese caos no era una huida, sino un último intento de control. Tomás entró por la puerta lateral, ignorando instrucciones confusas. Encontró a Efraín cerca del antiguo mausoleo, el mismo donde todo había comenzado. El simbolismo no era casual. Efraín hablaba con un pequeño grupo, intentando organizar versiones de los hechos y destruir la evidencia física restante. La acción era desesperada. El sistema ya había colapsado, pero él insistía en salvarlo desde dentro. El enfrentamiento no empezó con palabras, empezó con movimientos. Tomás avanzó al ver a Efraín intentando prender fuego a las cajas térmicas almacenadas dentro del mausoleo. El fuego representó la extinción definitiva. La lucha fue breve, torpe, marcada por el cansancio acumulado. No hubo coreografía heroica, solo fuerza bruta y urgencia. Efraín intentó usar la vieja táctica del chantaje, mencionando a Helena, mencionando acuerdos, mencionando silencio. Pero algo había cambiado. Tomás no reaccionó. Esta falta de respuesta fue la transformación visible del protagonista. Ya no necesitaba demostrar nada ni convencer a nadie. Solo necesitaba evitar que se destruyera el último vestigio. Ortega apareció armado, dando el giro final. No para salvar a Efraín, sino para arrestarlo. El artículo lo citaba directamente, con pruebas irrefutables. El antagonista secundario traicionó al principal, buscando su propia supervivencia. El sistema se devoró a sí mismo. Este giro no desvió la atención, sino que reforzó el tema central de la brutal autopreservación. Efraín rió al darse cuenta, una risa breve y sin humor. Dijo que todo siempre terminaría así,
con alguien entregado para mantener viva la estructura. Su lucidez final hizo la escena aún más perturbadora. El terror no residía en lo que les habían hecho a los cuerpos, sino en la naturalidad con la que lo aceptaron hasta el último segundo. La policía entró en el mausoleo, con las armas en alto y las órdenes a gritos. El fuego fue contenido. Las cajas fueron confiscadas. El clímax llegó a su punto álgido, con una acción concentrada, resolviendo el conflicto central de una manera única. El plan fue interrumpido en su núcleo, ante testigos y documentos oficiales. Tomás observaba todo con inesperada indiferencia. La transformación se gestaba allí. No sintió un alivio inmediato, solo claridad. Sabía que ese momento no borraba el pasado, sino que impedía su continuidad. Eso bastaba. El héroe no emergió ileso ni glorificado, sino completo. Efraín estaba esposado. Al pasar junto a Tomás, inclinó levemente la cabeza, un gesto ambiguo entre el reconocimiento y el desprecio. No hubo disculpa ni amenaza final, solo aceptación. El antagonista cumplió su rol hasta el final, fiel a la frialdad que siempre lo había definido. El caos externo se intensificó. Cámaras, sirenas, voces. El clímax no se prolongó innecesariamente. Se resolvió allí, en ese punto de convergencia donde se unían acción, revelación y consecuencia. El conflicto central había terminado. El sistema había sido expuesto, interrumpido, manchado pública e irreversiblemente. Tomás salió del cementerio sin mirar atrás, no por miedo, sino por un cierre. Su viaje lo había transformado de un empleado silencioso en un agente disruptivo. No mediante discursos, ni mediante violencia gratuita, sino mediante acciones consecuentes en el momento decisivo. El giro final no fue el arresto ni la traición de Ortega. Fue la constatación de que el horror siempre se había sustentado en la gente común que aceptaba pequeñas concesiones cotidianas. Al romper ese patrón, Tomás destruyó no solo un plan, sino toda una lógica. El clímax cumplió así su función fundamental: resolver el conflicto y dejar claro que nada podía volver a su estado anterior. La conclusión no llegó con un silencio inmediato, sino con un prolongado rumor de consecuencias que se asentaba lentamente. En los días posteriores al arresto de Efraín y la exposición pública del plan, el cementerio de San Eusebio permaneció cerrado, rodeado de cinta adhesiva oficial y miradas curiosas. El espacio que antes funcionaba protegido por la rutina, ahora existía bajo vigilancia constante, incapaz de ocultar lo que se había vuelto demasiado visible para ignorarlo. Tomás regresó a casa esa misma noche sin sentir la necesidad de explicaciones. El cansancio era físico, pero distinto a todo lo que había experimentado. No era cansancio por sumisión, sino agotamiento por el cierre. Por primera vez en años durmió sin despertar sobresaltado. No porque se sintiera seguro, sino porque el conflicto principal se había resuelto. La continuación del horror se había interrumpido. Elena vio las noticias en la televisión del hospital. No reconoció todos los detalles, pero comprendió lo suficiente. Miró a su hijo con una mezcla de orgullo discreto y preocupación tardía. No hubo discursos emotivos, solo un apretón de manos prolongado, cargado de todo lo que no necesitaba ser verbalizado. Su relación se consolidaba en una nueva etapa, marcada por la presencia y el cuidado mutuo. La cirugía se completó sin más intervenciones. La recuperación fue lenta pero constante. La ausencia de presión externa le permitió a Tomás dedicarse por completo a su madre durante semanas. Esta simple normalidad fue, en sí misma, una consecuencia directa de las decisiones tomadas. Nada extraordinario, solo la posibilidad de vivir sin chantaje constante.
Marta fue expulsada temporalmente del registro civil, oficialmente para su protección. La investigación confirmó la autenticidad de los documentos que había conservado. Su papel fue reconocido en los registros, aunque se mantuvo en secreto. Esta decisión reflejó la comprensión de que la justicia no exigía sacrificios adicionales. La relación entre ella y Tomás no se disolvió tras el clímax. Se volvió más tranquila, menos urgente, sostenida por el respeto mutuo. El periodista publicó nuevos artículos en las semanas siguientes. El caso cobró atención nacional, revelando ramificaciones en otras ciudades. El caso de San Eusebio no era único. Esta expansión del impacto demostró que la historia no terminaba allí, sino que también confirmó que la acción inicial de Tomás había generado consecuencias más allá de su alcance inmediato. El mundo de la historia estaba siendo alterado para siempre. Ortega fue investigado y destituido. Intentó negociar su versión de los hechos, pero la evidencia acumulada hizo inútiles sus maniobras. Su caída reforzó la lógica central de la narrativa. Los sistemas basados en el silencio colapsan al ser sometidos a un escrutinio continuo. No hubo redención, solo una rendición de cuentas tardía. El cementerio fue sometido a una reforma integral. Se revisaron los registros, se reabrieron las tumbas bajo supervisión y se identificaron los restos cuando fue posible. El proceso fue largo e imperfecto, pero público. El espacio simbólico de la muerte dejó de ser un instrumento de explotación y poco a poco recuperó su función original. Esta transformación del entorno reflejó el cambio estructural provocado por el viaje del protagonista. Tomás no regresó a su anterior trabajo, renunció formalmente y rechazó otras ofertas relacionadas con el ayuntamiento. Encontró trabajo en una funeraria privada en otra región, lejos de San Eusebio. No como una vía de escape, sino como una elección consciente de distancia. Ahora comprendía sus limitaciones y sabía que quedarse allí significaría cargar con una carga innecesaria. A la larga, la vida de Tomás no se volvió extraordinaria, se volvió posible. Esa fue la verdadera consecuencia final. Empezó a vivir con atención, pero sin vigilancia constante. El crecimiento personal ya no requería pruebas. Se incorporó a sus hábitos, decisiones y a su forma de actuar ante las pequeñas injusticias cotidianas. El pasado no se borró. El nombre de su padre apareció en informes revisados relacionados con los primeros intentos de denuncia. Esta confirmación trajo consigo un cierre tardío, no una felicidad completa. Tomás aceptó esta forma imperfecta de justicia. No todas las pérdidas pueden ser compensadas, solo reconocidas. La conclusión de la historia no ofrece una sensación de victoria absoluta. Ofrece coherencia. Las acciones iniciales generaron consecuencias proporcionales, alterando las trayectorias individuales y colectivas. El horror fue interrumpido, no negado. La verdad emergió no como catarsis, sino como responsabilidad. Al final, el mundo de la historia avanza, marcado por cicatrices visibles. Tomás observa este movimiento sin necesidad de ser el protagonista. Su viaje cumplió su propósito. No destruyó el mal definitivamente, pero evitó su continuación inmediata. En un contexto realista, eso basta. Así se llega a la conclusión sin grandiosidad artificial, simplemente con la certeza de que las decisiones conscientes, incluso las tomadas con miedo, pueden alterar las viejas estructuras. Se ha roto el silencio. El coste fue alto, pero el ciclo por fin ha terminado. Pasó el tiempo y el panteón de San Eusebio volvió a recibir pasos cautelosos, ya no cómplices. Tomás rara vez regresaba a la ciudad, pero cuando lo hacía, permanecía solo unos minutos ante la puerta, suficientes para recordar y seguir adelante. Marta rehizo su propia vida en silencio, lejos de archivos y sombras. Elena caminaba despacio,
pero viva. Algunos secretos nunca salían a la luz, enterrados más profundamente que los huesos. Aún así, por la noche, cuando el viento soplaba entre los cipreses, parecía recordarle que la verdad, incluso cuando se revela, nunca duerme del todo. Y aguardaba, silenciosa, nuevas historias, nuevos errores, nuevos ciclos humanos inevitables en el futuro. Si esta historia provocó incomodidad, reflexión o curiosidad, ha cumplido su propósito. Narrativas como esta existen para recordarnos que el horror más profundo no siempre es sobrenatural, sino humano y silencioso. Comparte tu interpretación en los comentarios. Cuéntanos qué te impactó más y qué preguntas quedaron sin respuesta. Si te gustan las historias densas, realistas y perturbadoras, suscríbete al canal para seguir nuevas cuentas. Tu participación ayuda a que estas historias se sigan contando, debatiendo y revisando, manteniendo viva la atención sobre temas que muchos prefieren ignorar. Aquí, tu participación transforma la lectura en un diálogo constante y fortalece esta activa comunidad narrativa.